Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta emisión de día miércoles. Vamos a partir de inmediato con la situación que ha vivido, que está viviendo este señor Silverman, un hombre de la democracia cristiana, que iba a ser elegido presidente del Senado. Habían ya ciertas dificultades por temas de apoyo o no apoyo de algunos sectores de la oposición que tenían la sensación que la democracia cristiana se estaba acercando demasiado al gobierno, cosas como esas. Pero el golpe que ha sufrido Silverman es algo que ustedes la conocen, una acusación de violencia contra su señora y un montón de cosas que han puesto a Silverman fuera de carrera, aparentemente. Pero Silverman ha contado con el apoyo de su bancada, ha contado con personas que han declarado a su favor, su propia señora dijo que esto es una invención. Evidentemente cualquiera puede mandar 1000 mails, 1.000.000 de mails sobre cualquier cosa a quien quiera, no cuesta nada. Igual lo han golpeado seriamente. Y cuento esto que es un tipo de asuntos que yo generalmente no me gusta meterme, porque es una muestra más de las situaciones que bordean en la demencia que vive nuestro país con motivo de esta exacerbación del clima ideológico en una serie de aspectos. Está claro que una acusación como esta hace 10 años atrás ni siquiera habría sido hecha, a nadie se le habría ocurrido una cosa como esa. Pero ahora se sabe que ese tipo de cosas, ese tipo de acusaciones son muy dañinas independientemente que no haya nada, que no haya ninguna prueba, que simplemente haya una acusación hecha hacia el voleo completamente. No sabré yo de eso, ¿no? Y la diferencia entre Silverman y otras personas y ciudadanos comunes y corrientes es que Silverman es un político, tiene una red de apoyo importante, pública, vocal, que se manifiesta abiertamente. Es muy distinto a lo que le sucede a un ciudadano privado que es acusado de algo, que cae en manos de los medios de comunicación que actúan en esto como buitres, y que ningún grupo de políticos, ni partidos, ni autoridades, ni nadie va a salir a apoyarlo. Todo lo contrario. Lo que ocurre cuando una persona privada, estimados amigos, es acusada de algún desafuero, a veces completamente ridículo, absurdo, que no resiste el menor análisis, no solamente no lo apoya nadie, sino que hasta muchos cercanos de ellos, de estas personas, salen arrancando. No vaya a ser de que los pringue, como se decía antes. No vaya a ser que el leproso los vaya a contaminar. No vaya a ser que la próxima vez les toque a ellos una acusación si no se corren, e incluso en algunos casos si no se suman. Yo he conocido, no he hablado mucho de estos temas, mucho menos de lo que algunos esperarían, pero he mencionado personas que me han llegado historias por mail, que algunos que se han suicidado, otros que yo conozco personalmente, que terminaron en una clínica psiquiátrica y perdieron todo, desde luego, perdieron las pegas, se pierde todo siempre. Primera cosa, se pierde todo. Se pierden desde luego los supuestos amigos que uno creía tener. Se pierde el futuro, ya no se puede hacer nada. Incluso los que no creen en los pecados que se le atribuyen a la persona, por si acaso dicen, no nos mezclemos con este gallo por lo menos por ahora. Usted quería publicar un libro ahora, esperemos 2 años más. Ese tipo de cosas. Silverman no, pues Silverman cuenta con el hecho de tener algún apoyo, aunque igual lo han perjudicado. Igual. Porque hay gente que hace poco uso de las funciones cerebrales y se quedan con en la impresión. Algo habrá, dicen. No hay nada. Normalmente no hay absolutamente nada. Yo creo que si la esposa, que supuestamente era el blanco de las furias de Silverman, está diciendo que nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Punto. ¿Qué más seguir escarbando eso? Lo encuentro de una bajeza
este tipo de acciones que se llevan a cabo ahora, estas acusaciones, ya sea que sea un mail, ya sea que alguien llega llorando a la gerencia a acusar que alguien le miró, digamos, la punta de los zapatos en el ascensor, lo que sea, aprovechando como caja de resonancia este clima que existe con el tema y que permite que cualquier acusación estúpida, gratuita y maliciosa adquiera una resonancia tremenda. Se los pongo, bueno, lo de Silberman, como es un personaje público, bueno, se convirtió en un hecho público. Pero les vuelvo a insistir que hay muchas personas que han sufrido situaciones como esta, han tenido solamente la suerte que no han llegado a los diarios. Los buitres no han cachado que había alguien a quien ir a sacarle los ojos a picotazo. Pero igual perdieron todo. Algunos perdieron la vida. Hay gente que no resiste esto de que de un día para otro se les viene el mundo abajo. Y a propósito, Quintana entonces entra al Senado y hace ahora pasando a otro tema, ¿no? Hace un discurso de inauguración, llamémoslo así, de su mandato. Y habló con un tono bastante reposado, pero no dejó de decir algo que no corresponde. Habló de los despliegues bélicos en la Araucanía, y que cómo se caracteriza al pueblo mapuche de terrorista, que esto no corresponde. Yo no he escuchado a nadie, ni del gobierno, ni de los políticos, ni la gente común y corriente, tratar a los mapuches de terroristas, al pueblo mapuche de terrorista. Aquí creo que la atención ha estado centrada en las acciones de un grupo que se llama CAM. Eso es todo. El pueblo mapuche, que es una entidad, como les digo, que habría que analizar cuál es su grado de existencia como entidad. En todo caso no ha sido consultado. Asumamos que existe el pueblo mapuche porque hay gente de apellido mapuche, porque sus antepasados eran mapuche, han sido mapuche. Bueno, pero ¿quién ha consultado al pueblo mapuche? No solamente no se le ha consultado, sino que no ha sido sujeto histórico de ninguna cosa en estos últimos años. El sujeto histórico, entendiendo por sujeto histórico a aquel ente individual o colectivo que ejerce acciones y actos en la vida histórica, aunque sean solo declaraciones, aunque en este caso va mucho más allá que eso, esa cualidad de sujeto histórico no la ha tenido el pueblo mapuche. Ninguna cosa, no se les ha consultado absolutamente nada. Y mucho menos se ha acusado a todo el pueblo mapuche terrorista. No hay nadie tan estúpido para considerar a un pueblo completo como terrorista. Uno a lo más puede decir que en determinado pueblo, por ciertas circunstancias históricas, suelen de ahí emerger los terroristas. Pero nadie dice el pueblo en su totalidad es terrorista. Así que esa declaración de Quintana, ahí mostró la J Quintana, la J doctrinal, digamos, los despliegues bélicos, se llama despliegues bélicos a que el Estado simplemente ponga en calidad de palitroque una serie de carabineros de punto, de un bien pobre despliegue bélico, ¿no es verdad? Aparentemente es bien pobre, además porque no ha servido absolutamente de nada. En fin. Pero el tema interesante aquí, importante, es cómo se ha creado en Chile un clima de histeria, diría yo, doctrinal, en muchas cosas, que convierte cualquier evento, por insignificante, por malicioso, por irrelevante que sea, en un hecho, en un escándalo, que por supuesto arruina la vida de gente. Estas cosas no son gratis. Para ustedes, para los que son espectadores en la televisión, auditores en la radio, de que fulano le dicen que hizo tal cosa, que este otro dicen que es tal otro, que este es lascivo, que este es acosador, que este le pegó a la mujer, que el de más allá hizo un chiste hace 30 años que era machista, porque han llegado a ese extremo. Recordemos que John Wayne lo quieren defenestrar como figura pública porque en el año 70, hace medio siglo, hizo una nota de prensa o de televisión donde hizo un chiste, y me sé cuál es el chiste que hizo, que ahora se consideraría inaceptable. O sea, hemos llegado al nivel de esos revolucionarios franceses que desenterraban los cadáveres de los reyes para dejarlos. Tipos que se habían muerto hacía 100 años o 200, igual no tenían derecho a existir ni siquiera en calidad de cadáveres. Hemos llegado a ese extremo. Pero quién sabe cuánto más podemos avanzar en ese camino. A pesar que estoy convencido que la mayor parte del pueblo chileno no comparte esa postura, esa actitud. Simplemente la está sufriendo y está bajando cabeza, abrió el paraguas, no se atreve a hacer cara,
la gente en general es bastante cobarde, digamos las cosas por su nombre. Nadie quiere arriesgar su pega, su reputación, su posición en el mundo, no, nadie quiere convertirse en blanco el próximo ataque, entonces andan pegados a las paredes. Pero llega un momento en que esas personas pegadas a las paredes sacan la voz y, bueno, vamos a ver qué sucede con toda esta situación. Y antes de continuar, les quiero recordar a mis compatriotas que están en el sur de Francia trabajando. Me dicen que no me eche el perfume en la ropa, que hay que echárselo en el cuerpo. Bueno, vamos a tratar. Pero yo no quiero hacer striptease aquí en el programa para ponerme el perfume este. Estos son los perfumes que trae monparfum.cl, que es una empresa de chilenos que están en el sur de Francia, en la zona perfumera que está en Grasse, como ustedes saben. Y me dicen ahora que el Napoleón 1815, se agotó. Pero hay otros muy exquisitos, me dicen, y los nombres son Masanot, Royal Vantage, entre otros. Todos son exclusivos, todos son exquisitos, todos son diferentes a los que usted pueda conocer en una perfumería común y corriente. Así es que, ya sabe, entre a Monparfum, sí, no se dice Monparfum, se dice Monparfum, pero monparfum.cl, vea lo que hay ahí, entérese de más cosas muy especiales y muy interesantes de la zona donde se producen estos perfumes. Hay 3 maisons, 3 casas perfumeras, Gallimard, ¿cómo se llaman las otras dos? Mikayev y Molinar, cada una de las cuales a su vez tiene distintos perfumes. Vea usted, vitriné, dese un gusto, y recuerde que estos perfumes están en stock en Chile, están en stock, salvo este Napoleón que ya se agotó conmigo, parece, y vaya adquiriendo estos exquisitos perfumes que hay para hombre, para mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y les quiero recordar además, Climo, la empresa chilena que está a la vanguardia en climatización de recintos cerrados, casas, oficinas, negocios, bodegas, teatro, panadería, lo que sea. La tecnología misma, los aparatos que se instalan son de otro nivel. Estamos hablando de máquinas que entregan calor en invierno, frío en verano, que filtran el aire, que están conectados en internet para que usted los controle de cualquier parte, no solo de su casa, sino que del país o del mundo, para que la empresa los monitoree permanentemente como están siempre haciendo. Funcionan con electricidad, muy poco gasto. El costo económico de mantener funcionando estos aparatos es menor que todos los demás sistemas que usted conozca, incluyendo la quema de leña, que es lo más ineficiente y lo más peligroso y lo más contaminante que hay. Estimados amigos del sur, vayan reemplazando eso por Climo. Y fuera de eso está el tema financiero, que usted no tiene que hacer una inversión gigantesca. Usted arrienda este servicio, 25.990 por equipo al mes, tarifa plana, usted lo puede usar todo el día, ni un problema, los mismos 25.990. Esto le cambia la vida, se lo aseguro. Le cambia la vida. En verano, sin ese ruido de matraca que tienen los aire acondicionados comunes y corrientes, esos bichos gigantes pegados en las ventanas. Esto es otra cosa, totalmente distinto. Y para obtener este servicio, usted entre al sitio miclimo.com y vaya ya pidiendo la visita de la gente de Climo para iniciar el proceso de instalación, incluyendo los arrendatarios. Los arrendatarios no teman qué va a pasar cuando yo me vaya a otro lado. El equipo lo va a seguir. Climo se va a encargar de desinstalarlo donde está e instalárselo en su nueva residencia. Climo, miclimo.com. Y continúo, voy a después seguir con otros de mis auspiciadores, pero por ahora continúo con Venezuela. Después voy a entrar al tema de Brexit, que lo estuve siguiendo toda la tarde ayer, viendo las discusiones en el Parlamento británico, que son muy interesantes y bastante divertidas. Otro protocolo, otra manera de funcionar de los parlamentarios británicos a cómo funciona, por ejemplo, nuestro Congreso. En caso de Venezuela, Guaidó sigue en el mundo de las declaraciones. Ahora dijo, cuando tengamos las Fuerzas Armadas alineadas, en ese momento vamos a ir a buscar nuestra oficina Miraflores, o sea, donde está
el Palacio de Gobierno de ellos. Pero uno se pregunta, y se lo están preguntando muchos venezolanos en los comentarios que aparecen en YouTube y otras partes, ¿cuánto más se puede lograr hablando, dicen ellos? ¿Cuánto más se puede lograr haciendo convocatorias, declaraciones? Se requiere algo más. Y ese algo más que se requiere, muchos venezolanos estoy diciendo, están pidiendo de frentón la intervención. ¿La intervención de quién, dirá usted? Bueno, no sé, no será de los santos apóstoles. Una intervención física, militar, en última instancia. Están pidiendo eso, pero eso no lo van a obtener. Ningún país de América Latina, ni tampoco Estados Unidos, van a entrar en una especie de invasión, así tipo la invasión de las playas de Normandía. Eso no va a ocurrir. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la próxima movida de la oposición? Porque efectivamente el mecanismo de convocar todos los sábados, toda la semana, una nueva marcha, una nueva manifestación, el hacer declaraciones en distintos lugares, todo eso no agrega nada más, empieza a producir cansancio. Es cierto que el gobierno se ha desmoronado más por el tema de los apagones, es cierto, yo creo que los terminó casi de hundir, porque ya ese país ya ha llegado a un extremo, digamos, de regreso al estado de naturaleza, sin luz, sin agua, sin nada. Los colegios no funciona el internet, no funcionan los teléfonos, no funciona la televisión, o funcionan por ratitos nada más. Los supermercados están vacíos, la morgue no puede recibir cadáveres, los cementerios no pueden enterrar a nadie, los hospitales no tienen nada, la gente se muere, los niños se mueren. Uno se pregunta, ¿qué más puede resistir un pueblo? No sé cuánto más puede resistir un pueblo, pero hay una cosa que está clara. Sin una intervención, sin un acto nuevo, físico, la cosa se puede prolongar todavía bastante. Entonces los venezolanos están pidiendo que alguien, el arcángel San Gabriel a lo mejor, intervenga. Pero hoy en día el arcángel San Gabriel tiene la agenda llena, no actúa en estas situaciones. El Guaidó, incluso las declaraciones que hace son cada vez más incendiarias. Dijo, no me temblará el pulso para pedir la intervención extranjera. El problema es que el que le tiembla el pulso es a los extranjeros. Nadie se quiere meter en ese berenjenal. O sea, estamos hablando de invadir, de hacer un acto militar contra un país que mal tiene sus fuerzas armadas, que mal, a pesar de todo, se sentirían agraviados por una intervención extranjera, que lo vinieran a tratar como un país bananero de las películas de Woody Allen. Entonces yo no creo mucho en la intervención extranjera. Sí creo en la Santísima Trinidad de la finanza, el poder económico y la banca, que están realmente acogotando hasta el final a Venezuela. Pero no sé si eso también será suficiente. Tal vez sí, pero la gente está hastiada y están pidiendo algo más, y ese algo más yo creo que Guaidó no se los puede dar. No tiene con qué. Fuera de eso, llegar al poder en brazos, digamos, de una intervención militar extranjera, suponiendo que se produjera, sería algo que después le pasaría en la cuenta. Ahora la gente puede pedir una intervención militar, pero el día de mañana, una vez que se producen los hechos, la gente cambia en un instante de punto de vista, de pensamiento. Hay que tener mucho cuidado con las actitudes, con las posturas, con los decires de las multitudes. Un día te aman, al otro día te odian. Un día te suben a un pedestal y al otro día te ponen una soga alrededor del cuello y te cuelgan. Entonces, Guaidó está ahí en una situación en que en el fondo depende de procesos que están fuera de su control. Pero depende de lo que haga la intervención extranjera financiera. Depende que terminen de acogotar a Venezuela. Ahora, lo que él pidió también en el sentido de que se terminara con las exportaciones de petróleo a Cuba, es decir, que se interceptara los barcos petroleros, en definitiva, eso es pedirle a Estados Unidos que lleve a cabo un bloqueo marítimo, pero eso es una operación militar prácticamente. ¿Qué pasa si un petrolero venezolano va con un custodia escoltado por un destructor? ¿Qué van a hacer los americanos? ¿Van a hundir al destructor? ¿Van a hundir al petrolero? Es complicado. Es tan complicado que es lo que lo estamos viendo en los hechos, en esta situación tan rara de un subversivo, porque eso es lo que es Guaidó desde el punto de vista del gobierno existente en Venezuela, de que ha planteado una especie de guerra civil contra el gobierno, y ninguna de las dos partes toma acción física, definitiva, decidida. Ni siquiera Maduro, que tiene
esos recursos en sus manos. Ha sido muy marginal, han habido algunos muertos la otra vez cuando el intento de entregar mercadería, pero es bastante marginal. Cuando hay un choque de frentón, estamos hablando ahí de otro nivel de muertes y de violencia. Entonces es una situación muy rara, muy complicada, que sigue de todas formas jugando en contra de Maduro día a día, minuto a minuto, pero también juega en contra de Guaidó. No sé cuál es el proceso más rápido de descomposición, pero la oposición, no nos hagamos, nadie se haga ilusiones, no puede durar eternamente siendo simplemente convocatoria. La gente llega un momento en que se latea o está más preocupado de a ver si consigue un vaso de agua, a ver si consigue, digamos, un pan. No tiene tiempo para ir a manifestarse, a gritar todo el día. Eso es un tema. Volviendo a Chile, el tema del control policial que quiere el gobierno de que se pueda controlar a personas de no solo 18 para arriba, sino que de 14 años para arriba, debido a que hay tantos, y es un hecho, delincuentes de esas edades, incluso menores que eso, y sin necesidad de que haya una evidencia física que lleve a la policía a actuar. Normalmente no hay una evidencia física, los ladrones no andan disfrazados de ladrones, los delincuentes incluso se visten a veces mejor que uno, lo cual en el caso mío no es muy difícil. Pero los carabineros, las policías los conocen, los han visto antes, los han visto pasar por un cuartel, los han visto pasar por una cárcel, conocen a esa gente y tienen buenas razones cuando sospechan de alguien. Pero eso le parece muy mal a la oposición. Ahí hubo una vez más la misma reacción de siempre. Y doña Andrea Parra, me parece que puse aquí, sí, del PPD, volvió a repetir una de esas frases vacías de las que yo les hice comentario, me parece que ayer o anteayer, y esta vez el comentario fue: el gobierno debe ver las cosas en los temas de fondo. Esa frase, que parece profunda, ¿no? Hay que ver los temas de fondo, ¿no? Las cosas superficiales, las medidas de parche, ¿no? Las medidas de fondo, pero ¿qué significa eso con las medidas de fondo? Si usted tiene un delincuente, usted lo toma preso y lo llevan a corte para que lo sancionen. No, empieza a hacer un discurso sobre los temas de fondo. ¿Cuáles temas de fondo? Los temas de fondo son, no sé, el Ministerio de la Familia. Habrá que ver cómo se estructuran las poblaciones, qué fenómenos sociológicos se están dando que han multiplicado la aparición de niños de 11, 12 años que son ya delincuentes. Pero mientras tanto tenemos que atrapar a los que ya están en el delito. Entonces sacar los temas de fondo que parece tan profundo es una tontería nada más. Y Arboe dio una cifra que muestra que estas personas que lamentablemente no estudian mucho matemática, porque se les dijo, tratando de demostrar lo absurdo que era la medida, dijo que hubo, no sé en qué periodo de tiempo, pero da lo mismo, en N periodo de tiempo hubo 550.000 controles, dijo, de este tipo en la calle, con solo un 6% de detenidos. Con solo, dijo, un 6%. Ahora, si ustedes toman su calculadora o son buenos para calcular así en su cabeza nomás, el 6% de 550.000 son 33.000 detenciones. Yo no veo por qué se tiene que considerar como poca cosa el que gracias a esos controles se hayan detenido a 33.000 personas, que eran por lo tanto delincuentes, gente que estaba buscada por la policía, etcétera. Si lo normal es, pues, estimado Felipe, que si usted hace controles, la inmensa mayoría de las personas no sean delincuentes, es una cuestión estadística, pues. Si los delincuentes son una fracción menor de la población y por lo tanto, si usted hace un muestreo con controles policiales, incluso a pesar de que los policías tienen, digamos, mejor puntería para esto, igual la mayoría de las personas no van a ser delincuentes y no va a pasar nada, pero eso es obvio, pues, Felipe. Por Diosito santo, ¿qué pasó con sus estudios de matemáticas? ¿Qué pasó con su sentido común? Qué bueno que no eran los 550.000 todos delincuentes, pues. Pero qué bueno también que habían 33.000 que fueron detenidos porque tenían un prontuario, porque tenían, digamos, porque estaban metidos en algún asunto, porque eran buscados por la policía, porque no se habían presentado en una corte, por lo que sea, por algo los detuvieron. 33.000 le parece poco. A mí me parece que es harto, incluso me habría gustado que fueran muchos menos, ¿no? Me habría gustado que no hubiera ningún detenido, o sea que no hay tantos delincuentes, pero sabemos que no es así, claro. Entonces hay que usar bien, cuando usted quiera usar, Felipe, alguna vez quiera hacer alguna demostración matemática, piense bien lo que está diciendo, o no se meta en el mundo de los números si no los conoce bien. Porque el sentido común nos dice, repito,
de que obviamente que en un muestreo de 550.000 personas la inmensa mayoría no son delincuentes. Obvio, Felipe. Pero por Dios, ¿qué sirve de tener a 33.000 que si no, esos 33.000 habrían seguido en las calles? Habrían quizás cometido delito. ¿Cuántos delitos habrían cometido estos 33.000 personas? Una fracción. No todos iban a cometer delito al otro día o el mismo momento. Pero iban a cometer, pongamos, 3.000 delitos. Bueno, se evitaron 3.000 delitos. Se evitaron 300 delitos. Por ser a usted se lo voy a rebajar la proporción. ¿No le parece interesante poder impedir 300 delitos? 30 delitos incluso. Algunos de los cuales pueden terminar con la vida de alguien. Bueno, todo esto que le estoy diciendo es puro sentido común. Si aquí no se necesita ser un genio esplendoroso para darse cuenta de esto. Que los controles no significan necesariamente que cada control va a dar como resultado un delincuente apresado. Pues, obvio, Felipe. Dios mío. Vamos ahora al Brexit. Ayer estuve, pero antes del Brexit, no se me vaya a ir. Dos cosas importantes. Si usted está empezando una actividad empresarial, usted es un emprendedor que recién partió, como me pasó a mí hace 4, 5, 6 meses, o si usted ya es una gran empresa, o una empresa que está funcionando hace rato, una empresa mediana, pequeña, más o menos, muy grande, usted sabe perfectamente a estas alturas, o ya se está enterando, que lo más complicado, lo más que gasta energía, que uno debería dedicar al producto que está entregando, es el tema de la administración. Y sobre todo la administración de los números, el tema contable, el tema del pago de impuestos, el tema de las transacciones, el tema del dinero que hay que pagar o que hay que recibir, que hay que ordenar, que hay que organizar, que hay que poner en un libro de contabilidad. De todo eso se hace cargo Controller S.p.A. Controller es una empresa formada por varios contadores auditorios que una larga experiencia de más o menos 20 años trabajando con gran éxito en grandes empresas nacionales e internacionales. Pero un día decidieron juntarse y armar su propia empresa, que es Controller, para hacerse cargo de sus problemas de gestión administrativa de ese tipo. Contabilidad, pago de impuestos, asesoría en gestión de procesos, etc. Usan su propio sistema computacional, su propio software para estos efectos de nivel internacional adaptado a Chile. Hacen una evaluación general de los procesos administrativos contables de su empresa una vez que se hacen cargo. Y hacen esa primera evaluación gratis y en algunos casos han logrado ahorros de un 40% en las empresas que así han recibido sus servicios, este servicio. Y en todos los sentidos son la manera ideal de enfrentar este problema que ahora en abril con el pago de impuestos se manifiesta de una manera brutal. Si uno no tiene expertos manejando el tema de impuestos realmente es un embrollo el asunto. Así es que recuerde que hay planes para todo. Hay planes para los emprendedores, pero también hay planes para las grandes empresas. Para las empresas no tan grandes, pero grandes. Empresas medianas. Para cada uno de ellos hay un plan especial. Los costos son totalmente accesibles y razonables. Por ejemplo, los emprendedores que están partiendo con 3 UF mensuales tan Liz Taylor para que Controller les asista en esta materia tan complicada de la administración contable. Así que ya saben, controllerspa.cl, ahí están a mi izquierda los datos. Pongan pausa, anótenlos bien, en fin, entren al sitio de ellos, controllerspa.cl, y empiecen a disfrutar de los beneficios de poner este tipo de problemas complicados de auditoría, contabilidad, pago de impuestos, pago de esto, en manos de expertos, Controller. Y no olvidemos, estimados amigos, que usted tiene la posibilidad de obtener con un 30% de descuento y las joyas más exclusivas del país, y solo las puede obtener ahí, y es en bowmex.com. Bowmex.com. No va a encontrar las joyas que tiene Bowmex en ninguna otra parte. Ninguna. Desde luego no va a encontrar los estupendos, preciosos diseños de joyas de la línea Bohem, por ejemplo. No va a encontrar las pulseras de Charm que tienen en Bowmex. Y desde luego no va a encontrar en ninguna parte un 30% de descuento, pues. Así que ya sabe, bowmex.com. Entre, eche una mirada, vea las cosas que hay a su disposición y haga ese gran regalo que están esperando de usted. Y como les decía, ayer estuve viendo, me entretuve, fue muy entretenido ver la discusión en el Parlamento británico. Es totalmente diferente a cómo funciona en Chile. En primer lugar, el local es
especie de pasillo, una cosa muy chica, con dos bancadas que se enfrentan. Están todos así frente a frente, y hay en el medio un pasillo, y en uno de los extremos está el speaker, que es el que dice ahora habla este, habla el de más allá, que es un tipo divertido que hace bromas de repente. Hay una mesita con unos libros, no sé qué será, donde ahí se para las autoridades de gobierno a decir alguna cosa, la gente que quiere hablar se paran todos, así como en un colegio cuando dicen todos de pie presente, viene el profesor, se paran y el speaker elige quién habla, y hay mucho humor. El humor británico es una cosa real. Los ingleses les interesa siempre mucho el humor. De hecho, cuando ustedes lean algún responso, alguna despedida de alguien que ha fallecido, siempre se destaca que tenía un gran sentido del humor. Para ellos es muy importante. Entonces hay chistes y bromas, se ríen bastante, a pesar de que pueden estar discutiendo las cosas más serias del mundo. Y por supuesto no hay computadores por todos lados como uno ve en el Congreso de Chile, que uno no sabe qué están mirando en la pantalla. Si monos animados de Walt Disney, una película porno, o están respondiendo sus mails personales. No intentan dar esa apariencia de tecnología y progreso de los computadores que en realidad para discutir y para pensar no sirven para nada. No sirven más que lo que puede servir un lápiz. Es muy entretenido. Y se estaba discutiendo por segunda vez la propuesta de la primera ministra para un acuerdo con la Unión Europea, y una vez más fue rechazada por una enorme mayoría, no tanto como la primera vez, pero igual aplastante mayoría, 149 votos de diferencia a favor del no, rechazado. Y ahora entonces hoy día van a discutir si van por el camino de la salida dura, sin ningún acuerdo con la Unión Europea o no. Muy probablemente eso va a ser rechazado, y entonces mañana, jueves, van a discutir si se pide o no, bueno, una postergación. Yo creo que ahí, si rechazan la salida dura, van a tener que pedir necesariamente la postergación, una cosa va con la otra, porque si no hacen nada, si no hicieran nada, y no hay acuerdo, en el fondo hay una salida dura, por default. No importa lo que ellos decidan. Si no hay acuerdo, es una salida dura. Así que van a pedir una postergación de la fecha de salida para ver si en el intertanto encuentran otra cosa que hacer. El señor Corbyn, que es el director, el jefe, el presidente, o no sé cómo se llama, del Partido Laborista, está pidiendo una elección general. Evidentemente que todos aquí han aprovechado de tratar de sacar ventajas políticas para su bando. Corbyn debe querer ser primer ministro. No veo qué podrá ofrecerle a cambio ahora a la Unión Europea. Yo creo que también eso sería un camino que no conduce a ninguna parte. Así que les voy a decir lo que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que lo que va a ocurrir es que la opción de una segunda votación del pueblo británico se va a hacer cada vez más potente. Como mínimo se va a hacer más potente, y es bastante probable que finalmente se llegue a un segundo referéndum. Y si se llega a un segundo referéndum, lo que va a ocurrir es que el pueblo británico va a votar contra la salida de Europa. ¿Por qué? Primero, porque en la primera votación estuvo bastante empatado. Ganó el Brexit, pero no ganó de forma abrumadora. Los Remain, los que querían quedarse en la Unión Europea, estaban por el 48, 48,5%, 49%. O sea, estamos hablando que más o menos la mitad de la población británica no quería salirse. Esa gente que no quería salirse va a seguir queriendo no salirse. No hay ninguna razón, todo lo contrario, para que ahora hayan cambiado de opinión. Pero en el otro lado sí que hay muchos que han cambiado de opinión, porque constataron que las promesas que les hicieron de que iba a ser esto la cosa más fácil del mundo, que el país iba a irse como avión económicamente, que iba a ser salvaje para Inglaterra, para el Reino Unido salirse, han visto que eso es falso. Han visto que hay empresas que están cerrando, han visto que hay inversiones que ya no se hacen, han visto que hay empresas que se están trasladando al continente, han visto empresas que han anunciado que las inversiones que iban a hacer ahora no las van a hacer, el sector automotriz, por ejemplo. Y por consiguiente, va a haber una porción considerable de los Brexiters, de los que querían irse, que ya no se quieren ir a ninguna parte. Fuera de eso, que disminuyó el factor emocional que llevó a mucha gente al votar el Brexit, que era el tema de la inmigración. El asunto ha disminuido de temperatura política en el Reino Unido, y por lo tanto, si hay un segundo referéndum, yo creo que gana el Remain con bastante ventaja. Un amigo de este programa me envió ayer un análisis hecho en YouTube por un tipo usando la teoría de los juegos, con el famoso ejemplo de los dos prisioneros que están incomunicados, cada uno en una celda. Entonces, si uno de ellos dice que el otro fue el culpable del delito,
y el otro lo niega, él sale libre, 0 años de prisión, y el otro se lleva los 10 años. Si los dos se quedan callados y ninguno dice nada, los dos cumplen solo 1 año. Si los dos acusan al otro, los dos se llevan 8 años. Entonces, de acuerdo a esa lógica, los dos se tratan de avivar y se lleva cada uno de ellos 8 años. Pero esta es una situación completamente diferente a esa. En primer lugar, están todos comunicados. Aquí no hay una separación entre dos presos. Aquí todos los agentes están sabiendo exactamente lo que dice y lo que hace el otro. Segundo, no hay dos, sino que hay docenas de actores en este cuento. Y yo creo que ahí se va a aplicar otra lógica, y la lógica es de que al final las cosas que tienen que ser, que son las racionales, al final son las que se llevan, digamos, las opciones que funcionan. Por mucho que a ese camino, a esa solución, cuando ha habido un error previo, como creo que fue la votación del Brexit, como fue la citación a votar un referéndum, el camino de regreso, el camino hacia la opción correcta es muy sinuoso. Nadie reconoce, es como cuando uno mete las patas en algo. Uno sabe que las metió y sabe lo que tiene que hacer, pero rara vez se reconoce abiertamente, sino que se buscan excusas y se buscan caminos intermedios para que parezca que en realidad uno no se equivocó, o que esto, que lo demás allá, pero finalmente se llega a lo que tiene que ser. Hay un poder en la lógica de las cosas que tiende a imponerse a la larga. Yo siempre he creído en eso y creo que así funciona. Así que yo no digo que sea seguro, pero creo que es muy probable que el camino conduce a un segundo referéndum. Bueno, creo que Corbyn, si llega a ser primer ministro, siempre que hay una nueva elección general, no sé cómo va a ser el camino. Y tratar de prever los detalles del proceso por el cual se llega a ciertas decisiones es equivocación. Uno no puede seguir todas las iteraciones entre las partes, pero uno puede calcular cuál es la lógica de la situación, cuál es el punto final al cual las fuerzas llevan, y ahí hacer una predicción. Y la predicción mía es que probablemente, con una buena probabilidad, hay un segundo referéndum, y que si ese segundo referéndum se celebra, va Inglaterra, el Reino Unido, a quedarse en la Unión Europea. Pero en fin, puede pasar, por supuesto, que las otras opciones no están descartadas. Esto es un tema, como siempre, cuando se hacen pronósticos, como el pronóstico del tiempo. Probabilidades de, y yo digo lo mismo, probabilidades de que la Unión Europea finalmente, digamos, el Reino Unido finalmente no se salga de la Unión Europea. Desde luego, si se llega a salir, el Reino Unido es muy probable que deje de ser tan unido, porque las fuerzas separatistas, independentistas de Escocia se han fortificado debido a toda esta situación. Ya lo dijo la primera ministra de Escocia, la señora Nicola Sturgeon. Así es que, bien, pero está todo por verse, estimados amigos. Lo de siempre, agradezco a las personas que siguen sumándose para apoyar este sitio. Y vamos a ver, yo voy a ver ahora la discusión de hoy día, que va a ser bastante más simple que la de ayer. Y les cuento mañana. Muchas gracias. Hasta el jueves.